Un cordial saludo. Quien les habla, María Victoria Reyes. Soy profesora titular de la Universidad Estatal Amazónica. Voy a compartir con ustedes esta experiencia de conferencia que se denomina Consideraciones preliminares del rol de la mujer en el desarrollo del turismo en la región amazónica ecuatoriana, que es parte de los resultados de un proyecto de investigación que se desarrolla. Inicio mi intervención con esta reflexión del secretario general de la Organización Mundial del Turismo, quien nos indica que una y otra vez la pandemia nos pone a prueba y demuestra que somos más fuertes cuando actuamos juntos y no aislados. La presente conferencia se estructura de cifras que tienen relación con la mujer y el turismo en el contexto internacional, el rol de la mujer en el turismo en el Ecuador y resultados preliminares de casos de estudio a nivel de la Amazonía. El objetivo del proyecto de investigación al cual tributa esta conferencia se refiere al analizar el rol de la mujer en el desarrollo del turismo de la región amazónica ecuatoriana mediante una investigación de campo que determine su situación actual para propiciar una mayor participación en el ámbito turístico. Como metodología utilizada, se enfatiza que se trata de una investigación exploratoria, descriptiva y de campo no experimental, que utilizó entrevistas y trabajos de campo, que se fundamenta en tres fases. Una primera, que aborda la recolección de información y los datos en el territorio. Una segunda fase, que habla sobre el procesamiento de la información recopilada para concluir en una tercera fase con un diagnóstico situacional. La investigación tiene como cobertura las 6 provincias de la región amazónica, que contempla 41 cantones y 203 parroquias entre urbanas y rurales. La actividad turística es una actividad gratificante, económicamente activa, que promueve el desarrollo social, económico y político de varios países, entre ellos la del territorio ecuatoriano. Hoy en día se caracteriza porque existen nuevas demandas de estas ofertas turísticas que se basan precisamente en las visitas a las áreas protegidas, a las comunidades y también a las zonas que muestren cierta fragilidad ambiental. Para nuestro país, el turismo es un sector estratégico. Es un rubro importante de generación de divisas económicas. Se ubica en el cuarto lugar, antecedido previamente por el petróleo, el banano y el camarón, conforme lo establece el Ministerio de Turismo con sus cifras oficiales durante el año 2019. Vemos que el turismo desempeña un rol fundamental en lo que se refiere al cumplimiento o en la consecución de los compromisos que se han delineado en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, sobre todo en los objetivos que se relacionan con la igualdad de género y con el empoderamiento de la mujer. Como principales resultados que se han obtenido en esta fase preliminar, en lo que se refiere a las cifras mundiales de la mujer y el turismo, puedo compartir estas cifras que sintetizan esta primera lámina que ustedes pueden visualizar, en donde la Organización Mundial del Turismo nos muestra un histórico del crecimiento de la actividad turística. Evidentemente, siempre tendemos a este crecimiento favorable, con una previsión de llegar a 1.8 billones de visitas para el año 2030. Vemos en la siguiente lámina que el año 2019 cerró con 1.5 billones de desplazamientos enfocados mayoritariamente en el continente europeo. El 51% de estos desplazamientos se lo hicieron a este continente, teniendo como un segundo mercado objetivo a Asia y el Pacífico con al menos el 25%. Desde marzo, con esta declaratoria de la pandemia en el contexto mundial, la Organización Mundial del Turismo nos muestra este mapa en donde se sintetiza el cierre parcial, final y el estado de abierto de varios sitios declarados por parte de la UNESCO como Patrimonio Mundial.
La imagen se visibiliza claramente que la gran mayoría de estos escenarios se ubican con o cuentan con un cierre parcial. Una gran mayoría también resaltan como cerrados precisamente por esas medidas que se han dictaminado en el contexto internacional, nacional y local. Miramos en esta siguiente lámina cómo esa previsión de crecimiento de turismo que siempre se ha visualizado en los últimos años a raíz de la declaratoria de esta pandemia y con todas las limitaciones y restricciones que hemos tenido de movilidad, el turismo empieza un declive. Tenemos cifras que en el mes de julio el declive lógicamente fue del 58%, en septiembre del 70% y se prevé que para diciembre será al menos de un 78% de las restricciones para poder hacer desplazamientos a los destinos a nivel mundial. La Organización Mundial de Turismo nos muestra este informe mundial que lo realizó precisamente enfocado sobre la mujer en el turismo en el año 2010 y lo actualizó a finales del año 2019, en donde se puntualiza 5 puntos ejemplificados que deberían considerarse para que la mujer tenga un rol protagónico dentro de la actividad turística. Estos 5 puntos se enfocan precisamente en el empleo, en el liderazgo, en el emprendimiento, en la comunidad y en la educación. Este informe enfoca o delinea estrategias que intentan promover al turismo como ese espacio que proporciona un trabajo decente a las mujeres. El turismo es un sector que de alguna forma debe estar representado y por mujeres que sean lideresas y que sean influyentes en espacios en donde se toman decisiones. Se ha concluido que las empresas de turismo de mujeres conducen al empoderamiento económico de la mujer. El turismo empodera a las mujeres para trabajar colectivamente, tanto por la justicia como por la igualdad de género. Y finalmente, el informe concluye que la educación y la formación en turismo promueven, sin lugar a dudas, la igualdad de género y el empoderamiento en el sector. Este informe que he referido también nos muestra cifras específicamente sobre las intervenciones específicas que se tiene sobre los actores públicos, privados y la sociedad civil que intentan promover el trabajo decente para las mujeres. Aquí tenemos cifras que resaltan que al menos el 54% de las personas empleadas en turismo son mujeres y que al menos el 39% de las personas que se emplean en la economía a nivel general son mujeres. Tenemos cifras también que nos comparten el referido informe que al menos el 14.7% las mujeres que trabajan en turismo ganan menos que los hombres y que al menos el 16.8% de las mujeres en la economía en general también ganan menos que los hombres. Se tiene estudios a nivel internacional que por lo menos el 23% de los ministros de turismo son mujeres y que por lo menos el 20.7% de ministros de gobierno son mujeres. Efectivamente, estamos hablando de que al menos la cuarta parte de los empleos económicamente hablando y del sector representativo del turismo, ministerios, es ocupado por las mujeres. En esta siguiente tabla, ustedes pueden visibilizar el porcentaje de personas que se emplean en los servicios de alojamiento y de alimentos. Ahí tenemos un análisis histórico que se presenta entre el año 2009 y el año 2018. Y precisamente podemos considerar este ejemplo que nos ejemplifica 157 países que han sido parte de este análisis, en donde se visibiliza claramente que al menos el 60.8% de empleos le corresponde a las mujeres, de un total de 112.500.
Y cuando nosotros hacemos un análisis de la presencia de la mujer en estos ámbitos por continentes, sorprendentemente podemos visualizar que África es el continente que mayor porcentaje de mujeres está empleando en estas actividades. Se visualiza que al menos el 69% de la población femenina trabaja netamente en servicios de alojamiento y de alimentación. Datos relevantes que podemos mostrar en esta imagen es precisamente el porcentaje de personas empleadas en el turismo en el año 2018. Podemos nosotros visualizar esta escala de colores en donde mientras mayor es intenso el color azul, mayor es el porcentaje de mujeres que están empleadas. Nosotros podemos focalizarnos que en el continente africano es en donde menor presencia de mujeres podemos visibilizar en el empleo en el turismo. En la siguiente lámina ustedes pueden visibilizar la brecha salarial de género en el turismo. De igual manera, dependiendo de la coloración, nosotros visualizamos que la brecha salarial de género precisamente tiene grandes distancias en lo que se refiere al continente americano. En Sudamérica vemos que Brasil, por ejemplo, su brecha no es tan pronunciada como lo es en otros casos de Europa, en otros casos de África, como se puede visualizar en esta lámina. Continuando con estas cifras que nos hacen referencia a las políticas legales y macroeconómicas que deben estar vigentes en los continentes que permiten aumentar este empoderamiento económico en el sector turístico, se deben basar precisamente en promover todo un marco normativo que apoye el espíritu empresarial de las mujeres. Se debe promover patrones para que las mujeres domésticas y no remuneradas de América Latina y el Caribe tengan otras posibilidades. Debemos también analizar ese equilibrio en los contextos donde la voluntad política, las voluntades gubernamentales y los compromisos del sector privado deben converger para precisamente generar estas sinergias positivas de empleabilidad para la mujer. La demanda del mercado de productos de mujeres es más enfocado en el turismo cultural, precisamente en lo que se refiere a temas artesanales. Vemos que en estos proyectos la innovación y la diversificación de actividades debe ser ampliada para poder tener mayor cobertura y mayor cantidad o mejor dinamización económica. Es importante como un tercer elemento también en este informe resaltar la inversión que se requiere en la formación de habilidades con un enfoque para mujeres, para poder promover esta formación en la igualdad de género y lógicamente para tener mejores resultados. Se considera que la falta de educación pone en peligro la participación activa de la mujer. La formación debe ser no solo en el ámbito empresarial. Es necesario que la mujer genere habilidades en el ámbito social, en el ámbito de la construcción de redes, en las tecnologías de la información y la comunicación, en las plataformas de turismo digital, entre otras herramientas que, dados los contextos actuales, son altamente requeridos. Se debe impartir una formación sobre la igualdad de género para el sector turístico. ¿Para qué? Para asegurar los conocimientos y las habilidades que nos permitan maximizar la contribución del turismo hacia el empoderamiento de la mujer. En un cuarto contexto, se abordan las estrategias de igualdad de género que permite el empoderamiento de la mujer. Es necesario un reconocimiento de la igualdad de género en todos los continentes. Es necesario resaltar que los países que tienen una ministra de turismo tienen una puntuación más alta en el índice global de la brecha de género. Eso refieren los estudios que se han revisado en este ámbito.
Es necesario trabajar en la institucionalización de la perspectiva de género en el turismo, no solo en el tema de políticas públicas. En el sector privado, la gerencia debe impulsar medidas concretas que permitan abordar las desigualdades de la fuerza laboral que hay en su interior. Por lo tanto, considero que es fundamental promover modelos que nos permitan que las mujeres y los hombres logren defender el género, la igualdad y el empoderamiento de la mujer en el turismo. Porque hablar de género no solo es hablar de mujeres, también es hablar de hombres. Es necesario ese cabildeo en un medio vital para asegurar la voluntad política. ¿Para qué? Para poder generar ese empoderamiento de la mujer, pero sobre todo para lograr esa igualdad de género en el turismo. Como quinto elemento clave, las mujeres pueden empoderarse política y socialmente, siempre y cuando tengamos amplios vínculos entre las organizaciones. Generar estas alianzas colaborativas y cooperativas. Ya varios estudios de caso han demostrado que las mujeres pueden no estar empoderadas a pesar de haber obtenido ya un éxito empresarial. A veces se han encontrado desconexiones entre las mujeres comprometidas en el mundo del turismo, que a menudo están etiquetadas como mujeres adineradas, únicamente porque se destacan en una localidad. Las mujeres ven en el turismo una forma de trabajo complementario, dado que como mujeres somos responsables del cuidado de nuestros hijos, somos responsables de un trabajo no remunerado y de un trabajo doméstico compartido con las actividades laborales y profesionales. La colaboración es fundamental. Necesitamos aliarnos entre organismos no gubernamentales, entre grupos de mujeres y entre los demás sectores económicos para poder impulsar verdaderamente el romper este paradigma y las brechas que tenemos en la equidad y en la igualdad de género. Como sexto elemento clave, la capacitación. Cuando la capacitación es específica, logrará sensibilizar estos conceptos de género y las mujeres podrán tener acceso a la tecnología, a la digitalización del turismo, para poder tener nuevas oportunidades que nos permita innovar y que nos permita empoderarnos. Varios estudios de caso han demostrado que las formas en las que las iniciativas de turismo de las mujeres van utilizando nuevas tecnologías, van innovando, van teniendo éxito. Por lo tanto, es necesario el acceso a estas tecnologías y a las plataformas digitales. Como séptimo elemento clave, la disponibilidad de los datos. ¿Para qué? Para saber en datos desglosados la necesidad de cada una de las regiones. ¿Cuántas mujeres están por niveles ocupacionales desempeñando cargos administrativos, operativos o en diferentes aspectos? Es necesario la investigación sobre igualdad de género y sobre el turismo. ¿Para qué? Para identificar el tipo de iniciativas que funcionan mejor. ¿Para qué? Para el empoderamiento de la mujer en el turismo. Creo firmemente que las áreas claves como proporcionar empleo, como cerrar la brecha salarial de género y como el promover el espíritu empresarial verdaderamente deben aterrizar en la generación de políticas. En este segundo elemento de resultado que habla sobre el rol de la mujer del turismo en el Ecuador, quisiera compartir algunas informaciones preliminares que hemos logrado acceder. Esta lámina que la publicó el Ministerio de Turismo precisamente en abril del presente año, podemos resaltar que el turismo sigue siendo esa actividad importante para nuestro país. Contribuye con el Producto Interno Bruto al menos en el 2.2%. Hay un registro de llegadas de extranjeros sin considerar el mercado venezolano
que asciende a 1.471.000 visitantes. Tenemos un ingreso de divisas estimadas de 2.287 millones de dólares. Y este dato interesante sobre los empleados en las actividades turísticas, hay un registro de por lo menos 477.000 empleados, en donde en 24.257 establecimientos que están registrados legalmente por el Ministerio de Turismo. Estas cifras las vamos contrastando con la población que tenemos presente en nuestro país. Una proyección que hiciera el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo para el año 2020, en donde nos refiere que al menos el 51% de la población es mujer, versus un 49% de hombres. Cuando puntualizamos la región amazónica, podemos visualizar claramente que el total de la población, sin distinción de sexo, la provincia que mayormente, demográficamente hablando, concentra es la provincia de Sucumbíos. Cuando hacemos esta diferenciación de hombres y mujeres, podemos visibilizar que a nivel amazónico tenemos mayor presencia de hombres. Precisamente en la provincia de Sucumbíos, que es la que mayor cantidad poblacional representa, pero en las provincias de Morona, Santiago, en Pastaza, en Zamora y en Orellana, visualizamos que la mayor cantidad de pobladores corresponde a los hombres. En esta siguiente lámina he creído conveniente también resaltar la participación de la mujer en el ámbito político. Tenemos la elección del año 2014, en donde se visualiza la presencia o la participación de la mujer y del hombre en estos aspectos. Vemos en la dignidad de alcaldías municipales, por ejemplo, por lo menos el 92.7% fue ocupada por un hombre. En las prefecturas, de igual manera, la presencia mayoritaria del hombre. Las mujeres alcanzaron un 8.7%. En las concejalías rurales tenemos un 24.89% de ocupación por la mujer, en las concejalías urbanas un 33.91% y como vocales de juntas parroquiales al menos un 25.66%. En términos porcentuales generales, la participación de la mujer en la elección del año 2014 fue de un 25.66% versus un 74.3% que fue ocupada por los hombres. Conforme lo establecen los registros del Consejo Nacional Electoral en este último proceso electoral que vivimos en el año 2018, nos resaltan que en las 221 alcaldías y 23 prefecturas, al menos 4 prefecturas lograron ser ocupadas por las mujeres. Estamos hablando de un 17.39%, es decir, un crecimiento de al menos el doble de lo sucedido en el año 2014. Y en lo que se refiere a las alcaldías, un 8.14% de ocupación por la mujer. Tenemos también un crecimiento, aunque no es en gran magnitud, versus a un 7.24% que fue en la elección anterior. Es decir, evidentemente la mujer va generando ese espacio de pertenencia que también tiene derecho de ocuparlo. En esta siguiente lámina yo les muestro resultados precisamente ya del sector turístico. En el Ecuador tenemos un registro de 24.720 empresas turísticas conforme lo establece el Catastro Nacional, de los cuales al menos el 70% corresponden a establecimientos de alimentos y bebidas, el 17% corresponde al alojamiento y el 13% corresponde a la operación, al transporte, a la intermediación y a los centros de turismo comunitario. Recordemos que en alimentos y bebidas al menos se concentra el 66% del empleo nacional.
En alojamiento se contempla el 21% del empleo y en los demás servicios un 13%. De este total de empresas, al menos el 5% está presente en la región amazónica ecuatoriana. Precisamente hablamos de 1.266 establecimientos que se distribuyen en la gráfica que ustedes pueden visualizar. Abordando ampliamente la concentración, la provincia de Napo con 316 establecimientos. Segundo lugar ocupa la provincia de Morona, Santiago, con 266 establecimientos. Y tercer lugar, la provincia de Pastaza, con 229 establecimientos legalmente registrados. Podemos visualizar en esta siguiente lámina la ocupación porcentual por cada una de las provincias en lo que se refiere a planta turística. La provincia de Napo es la que mayor concentración de establecimientos tiene, con un 28%, seguido, lógicamente, por la provincia de Pastaza, por un 17%. Ahora bien, en esta siguiente lámina ustedes pueden visibilizar la presencia de la mujer en el sector turístico, específicamente en el ámbito privado. Una vez contrastados los datos constantes en el catastro turístico a nivel nacional, podemos visualizar que los empleos generados mayormente se concentran en la provincia de Napo. Cuando hacemos esta distinción de hombres y mujeres, se visualiza una brecha bastante corta en las provincias de Sucumbíos, de Orellana, de Napo. Se visualiza que en Pastaza existe menos cantidad de mujeres empleadas y lo mismo sucede en las demás provincias de Morona y Zamora. Efectivamente, la provincia de Sucumbíos, Orellana y Napo, la presencia de la mujer está por sobre encima de los datos de la presencia de los hombres en los establecimientos turísticos registrados. Para concluir esta fase de resultados preliminares, quisiera compartirles algunos datos de casos de estudio que estamos aún en investigación. Datos que se concentran precisamente en la academia y que aspiramos en el futuro continuar con las experiencias de turismo conforme están delineadas, ya sea en el ámbito público, en el ámbito privado y también en el ámbito comunitario. Como resultados preliminares, quisiera enfatizar que a nivel de la Amazonía tenemos la presencia de varias instituciones de educación superior. Entre estas se ubica la Universidad Estatal Amazónica, que tiene su campus principal en la provincia de Pastaza y tiene dos sedes académicas, en Sucumbíos, específicamente en Lago Agrio, y en la provincia de Zamora Chinchipe, en el Pangui. Se resalta la presencia de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en Orellana, la Universidad Técnica Particular de Loja con un sistema a distancia y el Instituto Superior Tecnológico TENA en la provincia de Napo. Instituciones que promueven dentro de su oferta académica la carrera de turismo en nivel técnico y en nivel superior. Cifras específicas que se han analizado en el caso de la formación en turismo, netamente la Universidad Estatal Amazónica. Debemos resaltar que en el periodo académico ordinario 2019-2020, la universidad registró una matrícula de alrededor de 4.310 estudiantes, de los cuales al menos el 59% corresponde a mujeres y un 41% a hombres. Esto nos da una muestra clara de que la educación superior es un derecho que lo están haciendo uso las mujeres. Es evidente que las mujeres lideran la matrícula en todas las carreras y en todos los campus que tiene la universidad a la cual yo me pertenezco. Tenemos una oferta académica de 7 carreras de pregrado y 4 carreras de posgrado y se han analizado estos datos que concluyen que la mujer tiene mayores espacios de superación en este ámbito institucional. Puedo concluir
que las carreras en nuestra institución están mayoritariamente feminizadas. En el ámbito docente sucede un fenómeno diferente. Vemos cómo la presencia del hombre es mayoritaria. Tenemos al menos el 62% de la presencia de hombres y un 38% de profesoras mujeres. La mayoría de los cargos académicos están ocupadas por hombres y esto nos da una muestra clara de que si bien la mujer tiene mayores posibilidades para poder acceder a la educación superior, ya en el ámbito de ejercer su profesión muestra ciertas dificultades. Para concluir la intervención, quisiera hacer extensivas estas reflexiones que nos conducen precisamente a hacer una internación sobre lo que está sucediendo en la generación de los espacios de igualdad de género y sobre todo de empoderamiento de la mujer. Considero que la mujer es un ser que se ha acostumbrado a la invisibilización y a la falta de valoración, no desde ahora, sino desde hace muchos años atrás. Tenemos ejemplos claros como el caso de Matilde Hidalgo de Procel, que se convirtió en la primera mujer médico del país. Hablamos de los inicios del siglo XX y también se constituyó en la primera mujer que ejerció el voto en el año de 1924. Una constitución de la República aprobada en el año 2008 que reconoce ya una serie de derechos y de garantías para las mujeres. Esto como una respuesta a la incesante lucha de una igualdad de género real y efectiva que han tenido los colectivos de mujeres y varios ciudadanos que impulsan el reconocimiento de estos derechos. Varios estudios evidencian que los hombres optan mayoritariamente por las ingenierías, por las llamadas ciencias duras, mientras que las áreas de educación, de ciencias sociales, de salud y de servicios han demostrado que el acceso es mayoritario para las mujeres. A lo largo de la historia, la mujer ha sido relegada a las actividades domésticas. Se ha encargado del cuidado de los hijos y de los mayores que conforman una familia. Sobre todo, esto es un fenómeno muy presente en las áreas rurales o en las zonas donde priman los niveles de pobreza. Las mujeres han logrado de alguna forma escalar niveles administrativos. Esto en parte a su formación profesional, a su capacitación, pero sobre todo porque hemos logrado demostrar capacidades en todos los niveles. Considero que no es suficiente contar con políticas públicas para lograr las transformaciones a las que se aspira, sino más bien considero que es necesario reconocer las relaciones desiguales que ha existido entre hombres y mujeres. Y a través de ese reconocimiento lograremos primero que la mujer defienda a la mujer y la mujer defienda su espacio de interacción, de desempeño, de empoderamiento y de generación de oportunidades iguales que necesitamos en la sociedad. Con estos aspectos finales de reflexión, quisiera concluir mi intervención, que precisamente aspira en el camino seguir construyendo una mejor sociedad para un grupo que en los últimos años ha sido visibilizado, pero que genera o que necesita de un espacio de política pública de igualdad. Muchísimas gracias.